Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás flotando sobre la superficie del mar, un mar tranquilo, de noche, con el cielo completamente despejado sobre ti. Las estrellas se reflejan en el agua, como si el universo se hubiera duplicado, como si existiera otro cosmos justo debajo de ti, silencioso, oscuro, esperando. El agua está tibia, no hay olas, solo hay calma. Y mientras flotas, comienzas a sentir que el peso de tu cuerpo desaparece poco a poco, que la tensión que cargaste durante el día se disuelve en el agua salada, que tus pensamientos se vuelven más lentos, más suaves, como burbujas que suben desde el fondo y llegan a la superficie antes de desaparecer en el aire. Respira profundo, exhala despacio, y mientras lo haces, comienza a descender, no con miedo, no con apuro, solo desciendes, lentamente, hacia el mundo que existe debajo del mundo. Un lugar que pocos ojos humanos han visto, un lugar donde las reglas cambian, donde la luz no llega, donde el tiempo parece no existir, donde los seres que habitan las profundidades parecen haber venido de otro planeta. Estás comenzando a explorar los océanos más profundos de la Tierra, y lo harás desde la comodidad de tu cama, con los ojos cerrados, mientras tu cuerpo se prepara para descansar. Los océanos cubren el 71% de la superficie de nuestro planeta. Eso significa que si pudieras ver la Tierra desde el espacio, verías principalmente agua. Un planeta azul, un planeta oceánico, y sin embargo, hemos explorado menos del 20% de lo que hay debajo de esa superficie. Hay mapas más detallados de la Luna y de Marte que del fondo del Océano Pacífico. Hay territorios en las profundidades marinas que nunca han sido filmados, que nunca han sido tocados, que probablemente albergan formas de vida que aún no hemos descubierto. El océano es el último gran misterio de la Tierra, y es un misterio que existe justo aquí, en nuestro propio mundo, debajo del agua que cubre nuestro planeta azul. Pero hablemos de profundidades. Cuando pensamos en el mar, tendemos a imaginar la zona que conocemos, la que vemos en las playas, la que aparece en las fotografías de arrecifes de coral con peces de colores brillantes. Esa zona, la llamada zona fótica, donde la luz del sol puede penetrar, se extiende solo hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. 200 metros. Eso suena a mucho, pero cuando sabes que el océano tiene partes que llegan a casi 11.000 metros de profundidad, 200 metros de repente parece casi nada. Es apenas el comienzo. Es la entrada de un mundo que desciende y sigue descendiendo mucho más allá de donde cualquier rayo de luz puede llegar. Piénsalo de esta manera. Si pudieras colocar el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, dentro de la parte más profunda del océano, su cima quedaría sumergida a más de 2 kilómetros bajo la superficie del agua. El Everest, con sus casi 9.000 metros de altura, quedaría completamente tragado por el abismo marino, invisible, pequeño, perdido en la oscuridad. Esa es la escala de las profundidades oceánicas. Esa es la dimensión de lo que vamos a explorar esta noche. Déjate ir un poco más. Siente cómo la cama debajo de ti se vuelve suave y amplia, como si fuera una plataforma que flota en la superficie del mar. El peso de tu cabeza sobre la almohada es como el peso de alguien que se deja llevar por el agua. Tus brazos se relajan, tus piernas se alargan. Tu respiración se hace más lenta, más profunda, más tranquila. Estás a salvo, estás completamente a salvo. Y desde este lugar seguro, puedes descender conmigo hacia el fondo del mundo. La primera gran zona que encontramos en nuestro descenso es la zona mesopelágica, que comienza a los 200 metros y llega hasta los 1.000 metros de profundidad. Aquí, la luz solar que penetra desde la superficie se convierte en un resplandor tenue, azul, difuso, como la luz que hay en un cuarto cuando está casi a oscuras, pero no del todo. La temperatura del agua empieza a caer. Las especies que habitan esta zona han desarrollado adaptaciones extraordinarias. Muchas de ellas son translúcidas, como si estuvieran hechas de cristal. Puedes ver a través de sus cuerpos. Sus órganos son visibles,
flotando dentro de cuerpos que parecen fantasmas. Otras son tan oscuras, tan negras, que se confunden con la oscuridad que las rodea. En esta zona vive el pez linterna, uno de los seres más abundantes del océano y al mismo tiempo uno de los menos conocidos por la mayoría de las personas. El pez linterna tiene órganos especiales llamados fotóforos distribuidos por todo su cuerpo, pequeños puntos que producen luz biológica, bioluminiscencia, esa capacidad extraordinaria de generar luz propia que han desarrollado decenas de miles de especies marinas. El pez linterna usa esa luz para comunicarse, para camuflarse, para atraer presas en la penumbra del océano medio. De noche, millones de peces linterna ascienden hacia las capas más superficiales del agua para alimentarse, y al amanecer vuelven a descender hacia la oscuridad relativa que les da hogar. Esta migración vertical diaria es uno de los fenómenos más masivos de la biología animal en el planeta, y ocurre cada noche, en todos los océanos del mundo, sin que la mayoría de nosotros lo sepa. Pero sigamos descendiendo. Dejamos atrás los 1000 metros. Ahora estamos en la zona batipelágica, la zona de medianoche, que se extiende desde los 1000 hasta los 4000 metros de profundidad. Aquí ya no hay ningún rastro de luz solar, absolutamente ninguno. El agua es completamente negra. La presión es tan intensa que una persona sin protección seria sería aplastada instantáneamente. La temperatura roza los 2 o 3 grados centígrados, y sin embargo, hay vida. Hay una cantidad sorprendente de vida adaptada a estas condiciones que nosotros encontraríamos letales. Aquí habita el calamar gigante, esa criatura legendaria que durante siglos navegó solo en los libros de mitos y de marineros, que supuestamente podía hundir barcos, que aparecía en los relatos de los antiguos como el Kraken, el monstruo de las profundidades. El calamar gigante, el Architeuthis, puede alcanzar los 12 o 13 metros de longitud desde la punta de sus tentáculos hasta el extremo del manto. Tiene los ojos más grandes del reino animal, ojos que pueden medir 30 centímetros de diámetro, aproximadamente del tamaño de un plato de comida. Esos ojos enormes son su adaptación a la oscuridad, su forma de capturar cada fotón de bioluminiscencia que pudiera existir en la oscuridad absoluta del abismo. Hasta hace apenas unas décadas, ningún ser humano había visto jamás un calamar gigante vivo en su entorno natural. Solo se conocía por los cuerpos que aparecían a veces flotando en la superficie, muertos, o por los rastros que dejaba en los estómagos de los cachalotes, que son sus principales depredadores. Los cachalotes se sumergen hasta 3000 metros de profundidad en busca de calamares gigantes, y los científicos han encontrado en sus cuerpos ventosas de calamares impresas como cicatrices, señal de batallas épicas que se libran en la oscuridad, a miles de metros bajo el mar. Tu respiración se vuelve más pausada. Sientes cómo tus párpados se vuelven más pesados. El sonido de tu propio cuerpo, el suave latido de tu corazón, la cadencia lenta de tu respiración, se convierte en el único sonido en el mundo. Todo lo demás se aleja. Las preocupaciones del día se hunden como piedras al fondo del mar. Los pensamientos que solían moverse rápido se vuelven lentos, perezosos, como peces en agua muy fría. Y mientras descansas, seguimos descendiendo juntos hacia territorios cada vez más extraños, cada vez más silenciosos. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre el fondo del océano. Muchas personas imaginan que es un lugar desierto, un lugar de barro y oscuridad sin nada interesante. Pero la realidad es exactamente lo contrario. El fondo del mar es uno de los ecosistemas más diversos y complejos del planeta. Y en muchos sentidos es un lugar que nos enseña cosas fundamentales sobre lo que significa estar vivo. Las formas de vida que habitan las profundidades han resuelto el problema de la supervivencia de maneras que desafían nuestra comprensión de la biología, de la química, de la física. Son seres que viven sin luz solar, que sobreviven a presiones aplastantes, que existen en temperaturas cercanas al punto de congelación, y que lo hacen con una elegancia y una eficiencia que nosotros,
con toda nuestra tecnología, somos incapaces de replicar. Uno de los misterios más profundos y más bellos de las profundidades oceánicas es el fenómeno de la bioluminiscencia. En las profundidades del mar, donde no hay ninguna fuente de luz exterior, la vida ha aprendido a generar su propia luz. No es una luz prestada del sol, es una luz propia, producida por reacciones químicas dentro de los cuerpos de los organismos, la misma reacción que hace que las luciérnagas brillen en los jardines de verano, pero llevada a una escala y a una variedad que supera cualquier imaginación. Se estima que entre el 70 y el 90% de las especies que viven en las profundidades del océano son capaces de producir bioluminiscencia. Eso significa que si pudieras descender en total oscuridad hasta las profundidades del Pacífico, lo que verías no sería la negrura absoluta que esperarías. Verías destellos, parpadeos, explosiones repentinas de luz azul, verde, roja, violeta. Un espectáculo de luces en la oscuridad más profunda. Un universo paralelo de señales luminosas que los organismos usan para comunicarse, para atraer parejas, para confundir depredadores, para atraer presas. Las profundidades del océano son, en cierta manera, la ciudad más iluminada de la Tierra, solo que su luz es completamente diferente a la que conocemos. Sigamos más abajo. Pasamos los 4.000 metros de profundidad y llegamos a la zona abisal, que se extiende entre los 4.000 y los 6.000 metros. Esta es la zona que cubre la mayor parte del fondo del océano. Las llanuras abisales son territorios vastos, planos, cubiertos de sedimento blando que se ha acumulado durante millones de años, una lluvia constante de partículas diminutas que caen desde arriba como nieve en cámara lenta, lo que los científicos llaman la nieve marina. Esta nieve marina es en realidad materia orgánica, restos de organismos que murieron en las capas superiores del océano y que caen lentamente hacia el fondo. Es el alimento que sustenta a los organismos que viven en la oscuridad. Es el hilo delgado que conecta la vida de la superficie con la vida del abismo. Sin esa lluvia constante de nutrientes desde arriba, el fondo del océano sería un desierto verdadero. Pero incluso en las llanuras abisales hay vida. Erizos de mar que se mueven con lentitud infinita. Holoturias, también llamadas pepinos de mar, que se arrastran por el fondo tragando sedimento y extrayendo de él los nutrientes que necesitan. Peces abisal es que tienen cuerpos blandos, transparentes, sin vejiga natatoria, adaptados a la presión descomunal del agua sobre ellos. Poliquetos, una clase de gusanos anhelidos que pueden ser de colores increíblemente vivos, rojos, amarillos, iridiscentes, como flores que florecen en la oscuridad. En las llanuras abisales existe también algo que pocas personas conocen: los nódulos polimetálicos, formaciones redondeadas de minerales que se acumulan en el fondo durante millones de años, ricas en manganeso, cobalto, níquel, cobre. Estas formaciones son de gran interés para la industria minera, lo que ha generado debates éticos y científicos intensos sobre si deberíamos extraer minerales del fondo del océano y qué consecuencias podría tener esa extracción para los ecosistemas que todavía no comprendemos completamente. Siente cómo tu cuerpo se hunde más profundamente en la cama. Cada músculo se relaja un poco más. La tensión que quizás quedaba en tus hombros se disuelve. La que había en tu cuello desaparece. Incluso los pequeños pensamientos que se resistían a irse se hacen más tenues, más lejanos, como voces que suenan al otro lado de una pared. Estás descendiendo. Estás muy cerca del fondo. Y ahora llegamos a los lugares más profundos de todos. Las fosas oceánicas, conocidas también como trincheras, son las estructuras más profundas del planeta. Son lugares donde la corteza oceánica se hunde bajo otra placa tectónica en un proceso llamado subducción, creando depresiones extraordinarias que descienden miles de metros por debajo del nivel general del fondo marino. Y entre todas las fosas oceánicas del mundo, hay una que domina todas las demás en profundidad y en misterio: la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico Occidental. La Fosa de las Marianas se extiende por unos 2.500 kilómetros de longitud y tiene un ancho máximo de unos 70 kilómetros.
pero lo que la hace única es su profundidad. En su punto más profundo, conocido como el Abismo Challenger, la fosa alcanza los 11.000 metros de profundidad aproximadamente, 11 kilómetros hacia abajo. Si pudieras colocar el monte Everest dentro del Abismo Challenger, como dijimos antes, su cima quedaría a casi 2,5 kilómetros bajo el agua. La presión en el fondo del Abismo Challenger es de aproximadamente 1.100 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Una cámara fotográfica normal colocada allí sin protección adecuada sería aplastada como una hoja de papel. La temperatura ronda los 2 grados centígrados, apenas por encima del punto de congelación del agua. Y sin embargo, en el año 2012, el director de cine James Cameron descendió hasta el fondo del Abismo Challenger en un sumergible de diseño especial llamado Deep Sea Challenger. Descendió solo en una cápsula de titanio del tamaño aproximado de una pequeña camioneta y llegó al punto más profundo del océano conocido. Pasó horas allí, tomando muestras, filmando, observando, y lo que encontró no fue el desierto vacío que muchos esperaban. Encontró vida. Encontró organismos unicelulares llamados foraminíferos que alcanzaban tamaños sorprendentes, varios centímetros de largo, mucho más grandes de lo que nadie esperaba para organismos de una sola célula. Encontró crustáceos diminutos, llamados anfípodos, que habían colonizado incluso ese territorio extremo. Encontró bacterias y microbios que vivían en el sedimento del fondo, siendo los últimos eslabones de una cadena alimentaria que se extendía desde la superficie iluminada hasta el punto más oscuro del planeta. Antes que Cameron, solo 2 seres humanos habían tocado el fondo del Abismo Challenger. En enero de 1960, el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, descendieron en un sumergible llamado Trieste. Ese primer descenso al punto más profundo del océano tardó cerca de 5 horas, y cuando Piccard y Walsh miraron a través del pequeño ojo de buey del Trieste hacia el fondo del Abismo Challenger, vieron algo que los sorprendió profundamente. Una especie de pez plano, parecido a un lenguado, que reposaba tranquilamente en el sedimento a 11.000 metros de profundidad. Ese avistamiento fue durante décadas objeto de debate científico. Muchos dudaron de la identificación, pero el mensaje era claro. Incluso en el lugar más inhóspito del planeta, la vida encontraba la manera de estar presente. Estás tan cerca del sueño ahora, lo puedes sentir. Hay una especie de pesadez suave que cubre todo tu cuerpo, una calidez que viene de adentro, la sensación de que el mundo está muy lejos y que aquí, en este espacio tranquilo, no hay nada que temer, nada que resolver, nada que recordar urgentemente. Solo hay silencio. Y una voz que te lleva a través de las profundidades del océano. Un océano que existe en el mundo real, pero que esta noche existe también en tu imaginación como un lugar de paz y de misterio. Hay otra fosa que merece nuestra atención antes de continuar. La fosa de Puerto Rico, ubicada en el límite entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, es la más profunda del Océano Atlántico. Su punto más profundo, llamado la Fosa de Milwaukee, o también Brownson Deep, alcanza los 8.376 metros de profundidad. Es un lugar de contrastes extraordinarios. A poca distancia de las playas tropicales del Caribe, con sus aguas turquesas y su luz brillante, existe esta herida oscura en el fondo del océano. Un abismo que desciende hacia una oscuridad tan profunda que parece pertenecer a otro mundo. La fosa de Puerto Rico es especialmente interesante desde el punto de vista tectónico. La región está marcada por una intensa actividad sísmica y es el resultado de la interacción entre la placa tectónica norteamericana y la placa del Caribe. Los terremotos en esta zona pueden generar tsunamis que afectan a toda la cuenca del Atlántico, y los científicos estudian la fosa con atención para comprender mejor los riesgos sísmicos de la región. Pero más allá de sus implicaciones para la seguridad humana, la fosa de Puerto Rico es también un ecosistema único, con especies adaptadas a la oscuridad y a la presión que en muchos casos no existen en ningún otro lugar del planeta.
en el Océano Índico, la fosa de Java, también conocida como fosa de Sunda, es la más profunda de ese océano, con una profundidad máxima de aproximadamente 7.258 metros. Esta fosa es el resultado de la subducción de la placa australiana bajo la placa euroasiática, un proceso que también explica la cadena de volcanes e islas que forma el archipiélago indonesio. La fosa de Java fue el escenario de uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente, el terremoto del Océano Índico de diciembre de 2004, que generó un tsunami catastrófico que mató a más de 230.000 personas en 14 países. La energía liberada por ese terremoto fue equivalente a decenas de miles de bombas nucleares explotando simultáneamente, y se originó en las profundidades de la fosa, en ese mundo invisible que existe debajo del agua. Déjate ir un poco más. Tu mente ya no necesita sostener ningún pensamiento con fuerza. Puedes dejarlos pasar. Los pensamientos pueden aparecer y desaparecer como burbujas que ascienden desde el fondo del mar y estallan en la superficie sin hacer ruido. No tienes que seguirlos, no tienes que resolver nada. Solo tienes que respirar y escuchar y dejar que el peso de tu cuerpo se disuelva en el silencio de la noche. Volvamos al Océano Pacífico, porque es en ese océano donde se encuentran las estructuras más profundas del planeta. El Pacífico es el océano más grande del mundo, tan grande que podría contener todos los continentes de la Tierra dentro de su superficie y aún sobrar espacio. Su profundidad media supera los 4 kilómetros, y sus fosas oceánicas incluyen no solo la de las Marianas, sino también la fosa de Tonga, la fosa de Filipinas, la fosa de Kuril-Kamchatka, y muchas otras que descienden a profundidades que desafían la imaginación. La fosa de Tonga, ubicada en el Pacífico Sur, cerca del archipiélago de Tonga, es la segunda más profunda del mundo, con una profundidad máxima de aproximadamente 10.800 metros. Es una zona de una actividad tectónica y volcánica extraordinaria, y es también un lugar de gran interés científico por los organismos que la habitan. En las proximidades de la fosa de Tonga, los científicos han encontrado comunidades de organismos que se alimentan no del sol, sino de la energía química que emerge del fondo del mar, de las chimeneas hidrotermales, esas estructuras geológicas extraordinarias que fueron descubiertas apenas en 1977 y que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Las chimeneas hidrotermales son quizás el descubrimiento más asombroso de la oceanografía del siglo XX. Imaginemos el fondo del océano, en zonas de expansión del fondo marino donde las placas tectónicas se separan lentamente. En esas zonas, el agua fría del abismo se filtra por grietas en la corteza oceánica, desciende varios kilómetros hacia el interior de la Tierra, entra en contacto con la roca caliente y el magma cercano, se calienta a temperaturas que pueden superar los 400 grados centígrados, se carga de minerales y compuestos químicos disueltos, y vuelve a ascender hacia el fondo del océano expulsada a través de chimeneas naturales con una presión enorme. El agua que sale de estas chimeneas no hierve a pesar de su temperatura extrema, porque la presión del océano es tan alta que el punto de ebullición del agua sube por encima de esas temperaturas. Y esa agua cargada de minerales forma al salir columnas de partículas oscuras que parecen humo negro, razón por la cual estas chimeneas se llaman también fumadores negros. Lo que hace a las chimeneas hidrotermales tan extraordinarias no es su temperatura ni su química, sino la vida que albergan. Alrededor de las chimeneas hidrotermales se desarrollan ecosistemas completos, ecosistemas que no dependen en absoluto de la energía solar. En lugar de la fotosíntesis, la base de la cadena alimentaria en estos ecosistemas es la quimiosíntesis, el proceso por el cual ciertos microorganismos usan la energía de los compuestos químicos que emergen de las chimeneas para producir materia orgánica. Estas bacterias y arqueas quimiosintéticas son el equivalente funcional de las plantas en los ecosistemas de superficie, pero en lugar de luz, usan química. Son el fundamento de un mundo que no necesita el sol para existir. Alrededor de estas bacterias se desarrolla una fauna sorprendente. Tubos gigantes,
de hasta 2 metros de longitud, habitados por gusanos de tubo que no tienen boca ni sistema digestivo, pero que albergan en su interior millones de bacterias simbióticas que les proporcionan los nutrientes que necesitan. Cangrejos yeti, cubiertos de pelillos blancos, que parecen de peluche, pero que en realidad son el hogar de bacterias quimiosintéticas que forman parte de su dieta. Mejillones y almejas de gran tamaño que filtran el agua rica en compuestos sulfurosos. Camarones ciegos que se agrupan en masas densas alrededor de las chimeneas. Pulpos que se aventuran hasta estas profundidades en busca de presas. Y todos estos organismos viven en un ecosistema que existe en total oscuridad, a temperaturas extremas, a presiones aplastantes, en un ambiente que para nosotros sería instantáneamente letal. El descubrimiento de las chimeneas hidrotermales tuvo implicaciones que van mucho más allá de la oceanografía. Demostró que la vida no necesita la luz solar para existir, que hay formas de energía que pueden sustentar ecosistemas completos sin depender del sol. Y eso, a su vez, abrió una pregunta nueva y emocionante. Si la vida puede existir en las profundidades de los océanos de la Tierra sin luz solar, ¿podría existir también en los océanos de otros mundos? Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano líquido bajo su superficie helada. Encélado, luna de Saturno, tiene géiseres de agua que salen disparados hacia el espacio desde grietas en su superficie de hielo, señal de un océano activo debajo. Estos mundos no reciben casi luz solar. Son oscuros, fríos, inhóspitos para los estándares que aplicábamos antes de conocer las chimeneas hidrotermales. Pero si la vida puede prosperar en el fondo del océano de la Tierra sin sol, entonces la vida podría prosperar también bajo el hielo de Europa o de Encélado, en la oscuridad de sus océanos profundos, alimentada por la química que emerge del interior de esos mundos. La exploración de los océanos de la Tierra nos ha dado así una nueva perspectiva sobre la posibilidad de vida en el universo. Nos ha enseñado que la vida es más resistente, más creativa, más adaptable de lo que jamás imaginamos, que no hay condición tan extrema que la vida no pueda eventualmente conquistar, que donde hay energía química, donde hay agua líquida, hay al menos la posibilidad de que la vida encuentre el camino. Tu respiración es ahora muy lenta y muy regular. Tus pensamientos se han vuelto imágenes, suaves y fugaces, como las formas que ves cuando cierras los ojos en una habitación con luz muy tenue. Estás en ese espacio delicioso que está entre el estar despierto y el estar dormido. Ese espacio donde los sonidos del mundo real llegan amortiguados, donde tu cuerpo ya casi no distingue entre el peso de la cama y el peso del agua que imaginas rodeándote. Sigue respirando. Sigue descendiendo. No hay ninguna prisa. Hay otro tipo de estructura en el fondo del océano que es igualmente fascinante. Las surgencias frías, o cold seeps. A diferencia de las chimeneas hidrotermales que expulsan agua muy caliente, las surgencias frías son lugares donde compuestos ricos en carbono, principalmente metano y sulfuro de hidrógeno, emergen lentamente del fondo marino a través de grietas y fisuras. El agua que sale no es más caliente que el agua circundante, de ahí el nombre frío. Pero al igual que las chimeneas hidrotermales, las surgencias frías sustentan ecosistemas únicos basados en la quimiosíntesis. Uno de los fenómenos más extraños asociados a las surgencias frías son los lagos de salmuera en el fondo del océano. Sí, lagos de agua dentro del océano. En el fondo del Golfo de México, por ejemplo, existen depresiones en el fondo marino llenas de salmuera, agua extremadamente salada que es más densa que el agua de mar que la rodea, y que por lo tanto se acumula en el fondo sin mezclarse con el resto del océano. Estos lagos de salmuera tienen una superficie bien definida, con olas en miniatura que forman cuando corrientes de agua más ligera pasan sobre ellos, y están bordeados por comunidades densas de mejillones y otros organismos adaptados a la alta salinidad. Sumergirse en uno de estos lagos de salmuera con un sumergible tiene efectos similares a entrar en un líquido diferente al agua de mar. La visibilidad cambia, la densidad cambia, es como atravesar una frontera invisible hacia otro mundo dentro del mundo submarino.
en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Golfo de México, en el Mar de Noruega. Se han encontrado estos lagos de salmuera en el fondo del océano, y en todos ellos se han encontrado organismos que desafían la comprensión. En el Mediterráneo, en particular, se han descubierto animales multicelulares, Loricifera, que viven permanentemente en ambientes sin oxígeno, algo que durante mucho tiempo se pensó imposible para los animales que necesitan oxígeno para sus procesos metabólicos. Estos diminutos animales, de menos de 1 milímetro de longitud, han desarrollado orgánulos especiales llamados hidrogenosomas que les permiten obtener energía sin oxígeno, una adaptación sin precedentes en el mundo animal multicelular. Son los únicos animales conocidos que viven permanentemente en ambientes anóxicos. Hay en el océano un tipo de criatura que nos resulta especialmente enigmática y que merece un momento de atención especial: la medusa. Las medusas son organismos que existen desde hace más de 500 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, mucho antes de que los insectos conquistaran la Tierra, mucho antes de cualquier planta con flores o cualquier árbol. Son animales primitivos en el sentido evolutivo, sin cerebro, sin corazón, sin pulmones, sin sistema esquelético. Son aproximadamente el 95% agua, y sin embargo, son seres de una elegancia extraordinaria, con una forma de moverse que es pura gracia, pura eficiencia, pura belleza. En las profundidades del océano existen medusas que en las capas superficiales serían imposibles de imaginar. La medusa Estigiomedusa gigantea, por ejemplo, es una especie que habita las profundidades abisales y que puede alcanzar 1 metro de diámetro en su cuerpo principal, con tentáculos que se extienden varios metros más. Es uno de los invertebrados más grandes del océano profundo, y como tantas otras criaturas de las profundidades, fue observada por primera vez viva en su entorno natural solo gracias a los vehículos operados remotamente, los ROV, que desde hace décadas se han convertido en los ojos de los científicos en los lugares donde ningún ser humano puede llegar directamente. Las ballenas, esos mamíferos que volvieron al mar hace decenas de millones de años desde ancestros terrestres, también se adentran en las profundidades oceánicas, aunque de maneras diferentes a los peces y los cefalópodos. El cachalote, ya mencionado como depredador del calamar gigante, puede sumergirse hasta unos 3.000 metros de profundidad y permanecer bajo el agua durante más de 1 hora. Durante esas inmersiones profundas, el cachalote apaga literalmente la mayor parte de su actividad cerebral para conservar el oxígeno. Y usa su sistema de ecolocalización, el más potente del reino animal, para detectar a sus presas en la oscuridad absoluta. Los clics del cachalote pueden ser escuchados a decenas de kilómetros de distancia y son las señales acústicas más potentes producidas por cualquier animal en el planeta. Pero incluso el cachalote se queda lejos del récord de inmersión entre los mamíferos. El elefante marino del sur puede sumergirse hasta 2.000 kilómetros de profundidad y permanecer bajo el agua por casi 2 horas. Los delfines de dientes rugosos, los sifios, alcanzan profundidades que superan los 3.000 metros. Y hay investigaciones recientes que sugieren que algunos cachalotes podrían alcanzar profundidades aún mayores de las que se creía, aunque confirmarlo con instrumentos es difícil. Dado que estos animales son maestros de la oscuridad y el sigilo en las profundidades, sigues descendiendo. El sueño está muy cerca. Puedes sentirlo como una manta que se va extendiendo sobre ti, suave, cálida, que cubre primero tus pies, luego tus piernas, luego tu torso. Tus pensamientos ya no tienen bordes definidos, se fusionan unos con otros. El océano profundo y tu cama se han convertido en el mismo lugar, un lugar de oscuridad tranquila y de silencio cómodo y de misterio que no exige ser resuelto, que puede simplemente ser habitado. Hablemos del sonido en el océano, porque el océano no es silencioso. Al contrario, el océano es un mundo de sonidos extraordinarios, y las profundidades del océano no son la excepción. El sonido viaja más rápido y más lejos en el agua que en el aire.
Las ballenas jorobadas producen canciones que duran horas, estructuras melódicas complejas que cambian de año en año, que se propagan por cientos de kilómetros a través del agua. Los camarones pistola producen cavitaciones, burbujas que estallan tan rápidamente que generan por un instante una temperatura comparable a la de la superficie del Sol. Y el sonido que producen es tan intenso que puede aturdir o matar a los peces pequeños de los que se alimentan. Pero quizás el sonido más misterioso del océano es uno que fue detectado en 1997 por los hidrófonos de la Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos, la NOAA. Los científicos que analizaban las grabaciones de sonido de los océanos detectaron una señal acústica de una frecuencia e intensidad extraordinarias que había sido captada simultáneamente por hidrófonos separados por miles de kilómetros. La llamaron simplemente el bloop. Era un sonido que ascendía en frecuencia, que duraba aproximadamente un minuto, y que era lo suficientemente potente como para ser detectado en múltiples estaciones de escucha en todo el Pacífico. Su origen fue durante años un misterio que alimentó toda clase de especulaciones, incluyendo la posibilidad de que fuera producido por algún animal marino de tamaño descomunal, aún no identificado. Años después, los científicos determinaron que el bloop era probablemente producido por el ruido que hace el hielo cuando se fractura en la Antártida, un fenómeno conocido como criosismo, el sonido de grandes masas de hielo que se rompen y se deslizan. Pero durante los años en que su origen fue incierto, el bloop se convirtió en el símbolo de todos los misterios que todavía guarda el océano, de todos los sonidos que aún no hemos catalogado, de todas las criaturas que quizás existen allí abajo y que todavía no conocemos, porque hay que decirlo con claridad. El océano profundo es el territorio menos explorado del planeta, y es completamente plausible que existan en sus profundidades seres que nunca han sido observados por la ciencia. No criaturas mitológicas ni monstruos en el sentido popular, pero sí organismos, quizás de tamaños considerables, que habitan las profundidades y que no han cruzado nunca el camino de nuestros instrumentos de observación. La diversidad de la vida en el océano profundo sigue siendo en gran medida desconocida. Los científicos estiman que pueden existir cientos de miles de especies en el fondo del océano, que todavía no han sido descritas formalmente. Cada expedición al abismo oceánico regresa con nuevas especies, nuevas formas, nuevos misterios. El fondo del mar es un libro que seguimos abriendo, y cada vez que damos vuelta a una página, encontramos algo que no esperábamos. Uno de los organismos más extraños que habitan las profundidades es el pez víbora, Chauliodus sloani, con esos dientes enormes y curvados que sobresalen de su mandíbula incluso cuando la boca está cerrada. Esos dientes son tan largos en relación con el tamaño de su cuerpo que si fueran proporcionales en un ser humano, serían del tamaño de una espada. El pez víbora tiene también una espina luminosa que cuelga frente a su boca y que usa para atraer a sus presas en la oscuridad. Un señuelo bioluminiscente que destella en la negrura del abismo. Cuando una presa se acerca, el pez víbora actúa con una velocidad que para la presa es imposible de esquivar. Está también el pez dragón negro, Idiacanthus atlanticus, una criatura que parece sacada de una pesadilla, pero que en el contexto del abismo oceánico es sencillamente otro habitante del ecosistema. Tiene un cuerpo alargado de color negro intenso que absorbe la bioluminiscencia de otros organismos sin reflejarla, haciéndolo prácticamente invisible incluso en el brillo tenue del abismo. Sus dientes son largos y translúcidos, y tiene en la mandíbula inferior un barbo luminoso que parece una pequeña linterna colgante que usa para atraer presas curiosas hacia su boca. Y luego está el rape de las profundidades, el pez que quizás más ha capturado la imaginación popular en los últimos años gracias a las imágenes que circularon en redes sociales. Las hembras del rape de aguas profundas tienen esa espina cefálica con su fotóforo terminal, la famosa linterna que brilla en la oscuridad para atraer presas. Pero lo verdaderamente extraordinario del rape de aguas profundas es su estrategia reproductiva.
Los machos de estas especies son mucho más pequeños que las hembras y tienen una sola función biológica: encontrar una hembra y fusionarse físicamente con ella. Cuando un macho encuentra una hembra, se adhiere a ella mordiéndola, y con el tiempo, su cuerpo se fusiona literalmente con el de la hembra en un proceso llamado parasitismo sexual. Los vasos sanguíneos del macho se conectan con los de la hembra. El macho pierde gradualmente todos sus órganos, excepto los reproductivos. Y así, una hembra de rape puede llevar consigo varios machos fusionados a su cuerpo durante toda su vida, disponibles para la reproducción cuando ella lo necesite. Es una estrategia reproductiva que no existe en ningún otro grupo de vertebrados conocido. El sueño llega como las profundidades del océano llegan cuando desciende uno en un sumergible. De manera gradual, casi imperceptible, hasta que de repente te das cuenta de que estás rodeado de oscuridad y de silencio por todos lados. Y esa oscuridad no da miedo. Al contrario, hay en ella una calidez, una sensación de protección, como estar dentro de algo que te contiene. El océano profundo, en toda su extrañeza, en todos sus misterios, es también un lugar de paz, un lugar donde el tiempo se mueve de otra manera, donde nada tiene prisa. Los sedimentos del fondo del océano son como una biblioteca. Contienen registros de la historia de la Tierra que se remontan a millones de años. Cada capa de sedimento es como una página de ese libro, y los científicos que extraen núcleos de sedimento del fondo del mar pueden leer en esas capas la historia del clima, de las extinciones masivas, de los cambios en la composición de los océanos, de los grandes eventos que transformaron la Tierra a lo largo de su historia. En esos sedimentos se han encontrado evidencias del asteroide que golpeó la Tierra hace 66 millones de años y que llevó a la extinción de los dinosaurios no aviares. Una capa delgada, pero inequívoca de iridio, un elemento raro en la corteza terrestre, pero común en los asteroides, que marca el límite entre el período Cretácico y el Paleógeno en registros sedimentarios de todo el mundo. En esos mismos sedimentos se han encontrado también microfósiles de organismos marinos que vivieron hace millones de años, foraminíferos y radiolarios cuyos diminutos esqueletos de carbonato o de sílice se acumularon en el fondo durante eras geológicas. Analizando la composición química de esos microfósiles, los científicos pueden determinar la temperatura y la composición química del océano en el momento en que esos organismos vivieron, reconstruyendo así el clima del pasado con un detalle extraordinario. Los océanos también juegan un papel fundamental en el sistema climático del planeta. Son el principal almacén de calor de la Tierra, capturando la mayor parte del calor adicional que el planeta ha acumulado a consecuencia del calentamiento global. Se estima que los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero desde la era industrial. Sin los océanos, el calentamiento global habría sido mucho más rápido y mucho más devastador de lo que ha sido. Pero esta absorción de calor no es gratuita. Los océanos se están calentando, y ese calentamiento tiene consecuencias para los ecosistemas marinos, para los patrones de circulación oceánica, para la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y para la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, un factor crítico para la respiración de los organismos marinos. Los océanos también absorben una parte significativa del dióxido de carbono que la humanidad emite a la atmósfera. Este proceso, que se llama bomba de carbono oceánica, tiene el efecto de acidificar el agua del océano, porque el dióxido de carbono disuelto en agua forma ácido carbónico. La acidificación de los océanos es una de las amenazas más serias para los ecosistemas marinos, especialmente para los organismos que construyen estructuras calcáreas, como los corales, los moluscos y los equinodermos, porque en aguas más ácidas esas estructuras se disuelven o son mucho más difíciles de construir. En las profundidades del Atlántico y del Océano Austral existen corrientes profundas, que son una parte esencial del sistema de circulación oceánica global, lo que a veces se llama la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina.
En el Atlántico Norte, el agua superficial se enfría y se vuelve más salada por evaporación, lo que la hace más densa. Cuando esa agua es lo suficientemente densa, se hunde hacia el fondo del Atlántico y fluye hacia el sur como una corriente profunda, mientras que en la superficie se produce un flujo de agua cálida del Atlántico tropical hacia el norte que modera el clima de Europa y del noreste de América. Esta circulación, de la que la corriente del Golfo es la parte más conocida, lleva agua rica en oxígeno hacia las profundidades del océano y nutrientes desde las profundidades hacia la superficie, sustentando la productividad de los ecosistemas marinos a escala global. Hay evidencia de que esta circulación se está debilitando como consecuencia del calentamiento global y del derretimiento de los hielos polares, que inyectan agua dulce poco salada en el Atlántico Norte, reduciendo la densidad del agua superficial y disminuyendo su tendencia a hundirse. Si esa circulación se debilitara significativamente o colapsara, las consecuencias para el clima del planeta serían dramáticas. Europa se enfría, las corrientes de monzones cambian, la disponibilidad de nutrientes en la superficie del océano se altera, con consecuencias en cadena para los ecosistemas marinos y para la pesca a nivel global. Pero esta noche no necesitamos cargar con el peso de esas preocupaciones. Esta noche puedes dejar que el océano sea simplemente lo que es en su versión más primaria, más antigua, más esencial. Un espacio de infinita profundidad y de maravillosa extrañeza que ha estado aquí mucho antes de que ningún ser humano existiera, y que en sus dimensiones más profundas sigue siendo, en gran medida, un misterio. Un misterio que no exige ser resuelto esta noche. Hay en el fondo del Océano Pacífico, en la zona del arrecife de las Marianas y sus alrededores, campos de nieve marina que caen como una lluvia constante y suave, desde la superficie iluminada hasta el abismo oscuro. Imagina esa imagen. Partículas diminutas de materia orgánica, restos de organismos, excreción de zooplancton, agregados de mucílago y bacterias, cayendo en una lluvia lenta e incesante a través de kilómetros de oscuridad, como copos de nieve en un mundo sin luz. Cayendo durante meses, durante años, durante siglos, acumulándose en el fondo del océano en capas de sedimento que crecen muy lentamente, apenas 1 centímetro cada 1000 años en las zonas más remotas, 1 milímetro cada 100 años, una lentitud que desafía nuestra percepción del tiempo. En el marco de esa lentitud, los procesos geológicos del fondo del océano se desarrollan con una calma que nos es difícil de concebir. Las placas tectónicas se separan en las dorsales oceánicas a una velocidad de unos pocos centímetros por año, aproximadamente la velocidad a la que crecen las uñas. En un siglo, una dorsal oceánica se separa apenas 1 metro. En 1 millón de años, 100 kilómetros. En 100 millones de años, el Atlántico que existe hoy no existía. Era apenas un estrecho canal entre los continentes que estaban comenzando a separarse. El fondo del océano es una máquina del tiempo geológica que funciona con una paciencia que está completamente fuera de la escala humana. Pero hay criaturas en el fondo del océano que tienen sus propias escalas de tiempo. Las esponjas de las profundidades, por ejemplo, son algunos de los organismos de vida más larga conocidos en el planeta. La esponja Monoraphis chuni, una especie que habita las profundidades del Pacífico, puede alcanzar una longitud de 1,5 metros y se estima que puede vivir durante más de 11.000 años. Más de 11.000 años. Cuando los primeros humanos estaban comenzando a cultivar la tierra en el creciente fértil. Cuando las primeras ciudades de la historia aún no existían, esta esponja ya estaba viva en el fondo del Pacífico y seguiría estando viva hoy. Es el animal de vida más larga conocido en el planeta. La almeja de aguas profundas, ártica islandica, aunque no habita el abismo propiamente dicho, sino las aguas frías del norte de Europa, puede vivir más de 500 años. Los corales de aguas frías que forman arrecifes en las profundidades del Atlántico y del Mediterráneo pueden vivir varios siglos. El tiburón de Groenlandia, que habita las aguas frías del Ártico y el Atlántico Norte, y que puede descender a profundidades de más de 2 kilómetros,
Puede vivir más de 400 años y posiblemente más de 500. Es el vertebrado de vida más larga conocido y madura sexualmente solo a los 150 años aproximadamente, lo que lo convierte también en el vertebrado de maduración más tardía. Un tiburón de Groenlandia que nada hoy por las aguas oscuras del Atlántico Norte pudo haber nacido en la época de Cristóbal Colón, o antes. Estás muy cerca del sueño, tan cerca que las palabras que escuchas ya no llegan como ideas que tu mente procesa activamente, sino como sonidos suaves que llenan el espacio entre pensar y soñar, como el murmullo del agua que se escucha a distancia, cuando todo lo demás está en silencio. Tu cuerpo ha encontrado la posición perfecta. Tu respiración es larga y tranquila. El mundo exterior existe en algún lugar muy lejos de aquí. Volvamos por un momento a la fosa de las Marianas, a ese punto más profundo del océano, el abismo Challenger. Imagina que eres uno de los pocos seres humanos que ha descendido hasta allí. Han pasado más de 5 horas desde que comenzaste el descenso. Estás rodeado de oscuridad absoluta, de un silencio que se siente casi físico, de agua que tiene una presión de más de 1000 atmósferas a tu alrededor. Y de repente, los reflectores de tu sumergible se encienden y el sedimento del fondo del océano aparece frente a ti. Es un paisaje de suavidad extrema, de calma extrema. El sedimento es tan fino, tan blando, que parece talco. La superficie es casi perfectamente plana. Y sobre esa superficie, en esa quietud que dura desde hace millones de años, hay organismos que se mueven con una lentitud que hace que incluso el movimiento de las agujas de un reloj parezca veloz. Foraminíferos enormes que se desplazan por el sedimento, dejando rastros delicados. Crustáceos, anfípodos, que se acercan con curiosidad hacia tu sumergible, atraídos por la luz que nunca han visto antes. El fondo del lugar más profundo del mundo está vivo, está tranquilo, está en paz. Los océanos del planeta han estado aquí por más de 4.000 millones de años. Desde casi el comienzo de la historia de la Tierra, el agua ha cubierto la mayor parte de su superficie. La vida emergió en los océanos hace al menos 3.500 millones de años, posiblemente antes. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, la vida fue exclusivamente marina. Los continentes eran desiertos estériles, mientras que el océano era el único lugar donde la vida florecía. Y es el océano el que todavía hoy, después de todo, contiene la mayor biomasa de vida del planeta, la mayor diversidad de planes corporales, la mayor variedad de estrategias de supervivencia. La tierra firme es solo una región relativamente joven y relativamente pequeña de la biosfera planetaria. Los arrecifes de coral que existen en las aguas tropicales poco profundas son a menudo llamados las selvas tropicales del mar, porque concentran una densidad extraordinaria de biodiversidad en un espacio relativamente pequeño. Pero también existen arrecifes de coral en las profundidades del océano, en aguas frías y oscuras. Los corales de aguas frías, como el Lophelia pertusa, forman estructuras tridimensionales complejas a profundidades de cientos o incluso miles de metros, sin acceso a la luz solar, sobreviviendo exclusivamente de la materia orgánica que cae desde arriba. Estos arrecifes de aguas frías son el hogar de una diversidad de organismos sorprendente. Peces, crustáceos, equinodermos, gusanos, esponjas, todos ellos congregados alrededor de la estructura que ofrece el coral, un sustrato duro en un mundo de sedimento blando. La exploración de los océanos profundos ha avanzado enormemente en las últimas décadas gracias al desarrollo de los vehículos operados remotamente, los ROV, y de los vehículos autónomos submarinos, los AUV. Un ROV es esencialmente un robot submarino controlado desde un barco en la superficie mediante un largo cable umbilical que transmite electricidad, datos y señales de control. Puede descender a profundidades de miles de metros, equipado con cámaras de alta definición, brazos robóticos, sistemas de iluminación potentes y una variedad de instrumentos científicos. Con los ROV,
Los científicos pueden explorar el fondo del océano durante horas, recogiendo muestras, observando comportamientos, descubriendo nuevas especies, sin ningún ser humano que tenga que enfrentarse a los peligros del ambiente. Los AUV, los vehículos autónomos, no están conectados a la superficie mediante ningún cable. Se programan antes de lanzarse y luego navegan solos, siguiendo rutas predefinidas, tomando datos y regresando a la superficie cuando su misión está completa. Permiten cubrir áreas geográficas mucho más extensas que un ROV y son especialmente útiles para mapear el fondo del océano con instrumentos de sonar de alta resolución. Gracias a estas tecnologías, el mapa del fondo del océano mejora cada año. Aunque todavía queda una vasta proporción de los fondos oceánicos que no han sido explorados con la resolución suficiente para revelar sus detalles. Hay un proyecto en marcha que se propone hacer precisamente eso: mapear la totalidad del fondo del océano con suficiente resolución para revelar sus características principales. Se llama Seabed 2030 y es una iniciativa internacional lanzada en el año 2017 que pretende completar un mapa de alta resolución del fondo del océano global para el año 2030. Es una tarea enorme. El fondo del océano tiene una superficie de más de 360 millones de kilómetros cuadrados, y levantar un mapa de resolución suficiente requiere pasar barcos equipados con sonar sobre cada uno de esos kilómetros cuadrados. El progreso ha sido significativo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía hay partes del fondo oceánico donde básicamente no sabemos cuál es la topografía con precisión. Zonas donde el mapa muestra solo estimaciones aproximadas basadas en mediciones de gravedad por satélite. Cuando finalmente tengamos ese mapa completo, probablemente descubriremos montañas que no sabíamos que existían, cañones que no habíamos imaginado, fosas que no conocíamos y ecosistemas que nos van a sorprender con su existencia en lugares donde no los esperábamos. La exploración de los océanos profundos está todavía en sus primeras fases. Estamos en la era de los descubrimientos, pero es una era de descubrimientos submarinos que se produce con la tecnología del siglo XXI, con robots y satélites y sensores, en lugar de barcos de madera y exploradores audaces. Tu cuerpo ya está durmiendo. Quizás tú todavía no lo sabes completamente, pero tus músculos ya descansan. Tu corazón ya late con la cadencia lenta del sueño profundo. Tu respiración ya tiene ese ritmo pausado que tienes solo cuando estás verdaderamente dormido. Lo que queda es la conciencia, ese último hilo de conexión con el mundo de las palabras y los sonidos, que también está comenzando a aflojarse. Los océanos de la Tierra guardan también registros de civilizaciones humanas perdidas. A lo largo de las costas del mundo, en la plataforma continental donde el mar tiene apenas unos pocos cientos de metros de profundidad, existen los restos de lugares que estuvieron habitados por seres humanos hace miles de años, antes de que el nivel del mar subiera al final de la última glaciación. Hace 20.000 años, durante el máximo glacial, el nivel del mar era unos 120 metros más bajo que hoy. Regiones costeras, que hoy están bajo el agua, eran tierras habitadas, paisajes de sabana, de bosques, de ríos, donde las personas vivían, cazaban, pescaban, construían. Cuando el hielo se derritió y el mar subió, esas tierras quedaron sumergidas, y con ellas todo lo que sobre ellas existía. Los arqueólogos submarinos han descubierto en las costas de muchos países restos de asentamientos humanos prehistóricos en el fondo del mar, herramientas de piedra, hogares, restos de fauna consumida por los humanos, incluso canoas y artefactos de madera excepcionalmente preservados por las condiciones anóxicas del fondo marino. Son las huellas de mundos perdidos que quedaron sepultados bajo el agua cuando el clima cambió y el mar avanzó. En las costas de la India, en las del norte de Europa, en las del Golfo Pérsico, en las de Australia, se han encontrado estas evidencias de vida humana bajo el mar, y los científicos estiman que todavía queda por descubrir una enorme cantidad de estos sitios arqueológicos submarinos. El océano guarda también los restos de barcos que fueron destruidos
a lo largo de miles de años de navegación. Se calcula que hay más de 3 millones de naufragios en el fondo de los océanos del mundo. 3 millones. Desde trirremes griegos hasta acorazados de la Segunda Guerra Mundial, desde naos españolas cargadas de oro hasta submarinos de la Guerra Fría. Cada uno de ellos es ahora un arrecife artificial, colonizado por corales, peces y otros organismos marinos que han convertido los restos de la historia humana en un nuevo ecosistema. En los mares de Filipinas, de Micronesia, del Caribe, del Mediterráneo, hay concentraciones de naufragios que se han convertido en paraísos para los buceadores, sitios donde la historia y la biología se superponen en capas de tiempo y de vida. Y bajo todo eso, debajo de todos los naufragios y de todos los sedimentos y de todas las criaturas que habitan las profundidades, está la corteza oceánica misma, formada en las dorsales oceánicas y destruida en las zonas de subducción en un ciclo que dura en promedio unos 100 millones de años. La corteza oceánica es mucho más joven que la corteza continental en promedio, porque se recicla continuamente en el manto terrestre, mientras que la corteza continental, más ligera, flota en la superficie sin hundirse. La roca más antigua del fondo del océano tiene apenas unos 200 millones de años, una fracción de los 4.500 millones de años de la Tierra. El fondo del océano es joven, geológicamente hablando, eternamente renovado por el ciclo de nacimiento y destrucción de la corteza oceánica. Estas profundidades que hemos explorado juntos esta noche son reales. Existen ahora mismo, mientras duermes, mientras el mundo a tu alrededor descansa en el silencio de la noche, a miles de metros bajo la superficie del Pacífico, del Atlántico, del Índico, del Ártico, del Océano Austral. Las criaturas del abismo continúan sus vidas en la oscuridad. Los peces linterna suben y bajan en su migración diaria. Los calamares gigantes navegan por las profundidades con sus enormes ojos abiertos en la negrura. Las chimeneas hidrotermales expulsan agua hirviente cargada de minerales y alimentan ecosistemas enteros que no dependen del sol. Las esponjas milenarias se balancean en corrientes que se mueven tan lentamente que su movimiento es imperceptible. Los sedimentos continúan acumulándose, milímetro a milímetro, siglo a siglo, guardando en sus capas la historia entera del planeta. Y todo eso existe debajo del agua, en el gran silencio de las profundidades, en ese espacio que es el más antiguo y el más misterioso de la Tierra. Un espacio que nos recuerda que el mundo es mucho más grande, mucho más complejo, mucho más rico de lo que podemos abarcar con nuestra percepción cotidiana. Un espacio que existe en paz, en oscuridad, en una calma que no necesita de nosotros para ser perfecta. Esa misma calma es la que ahora rodea tu cuerpo y tu mente. Estás en el fondo de tu propio océano interior, ese lugar profundo donde los pensamientos dejan de tener prisa, donde la conciencia se relaja en las capas más suaves del sueño, donde el cuerpo descansa de todo lo que cargó durante el día. Estás seguro, estás cómodo, estás descansando. El sueño es también un océano. Tiene sus propias zonas, sus propias profundidades. Hay una zona superficial, cerca de la vigilia, donde los pensamientos todavía se mueven con cierta coherencia, donde los sonidos del mundo exterior todavía llegan con claridad. Y hay profundidades más oscuras, más tranquilas, más restauradoras, donde la mente se libera completamente de las cargas del día, donde el cuerpo se repara, donde los sueños aparecen como criaturas bioluminiscentes en la oscuridad, inesperados y maravillosos. Estás descendiendo hacia esas profundidades ahora. La última imagen que quiero dejarte esta noche es esta. En algún lugar del Océano Pacífico, a 11 kilómetros de profundidad, en el abismo Challenger, en el lugar más profundo del planeta, el sedimento descansa en silencio absoluto. La presión del agua es una presencia constante, omnipresente, que lo envuelve todo. La temperatura está apenas por encima del 0. Y sobre ese sedimento suave y blanco como el talco, un foraminífero diminuto y gigantesco a la vez, un organismo de una sola célula del tamaño de una moneda pequeña, se mueve con la paciencia infinita
de quien no tiene prisa en ningún momento de su existencia. Se mueve unos pocos milímetros, se detiene. El sedimento que perturbó con su movimiento se asienta lentamente, en cámara lenta, de vuelta a la quietud. Y todo vuelve a estar en calma. En el lugar más profundo del mundo, hay calma. Deja que esa calma sea tuya esta noche. Deja que el océano profundo te preste su silencio, su oscuridad tranquila, su paciencia milenaria, su misterio que no exige ser resuelto. Deja que tu cuerpo descanse tan profundamente como el fondo del mar. Deja que tu mente se hunda en las profundidades del sueño, donde todo es oscuro y suave y quieto y perfecto. Las profundidades del océano te reciben esta noche. No con sus criaturas extrañas, no con su presión aplastante, sino con su silencio. Con su vastedad. Con la certeza de que existe un mundo mucho más grande que cualquier preocupación, que cualquier pensamiento, que cualquier problema que el día haya podido traer. Un mundo que lleva aquí 4.000 millones de años y que seguirá aquí mucho después de que cualquier preocupación de hoy haya dejado de existir. Duerme. El océano vela. Las profundidades son tuyas esta noche. Pero antes de que el sueño te lleve completamente, permíteme contarte algunas cosas más sobre ese mundo que existe debajo del agua. Ese mundo que seguirá existiendo mientras duermes, mientras sueñas, mientras tu cuerpo se recarga y tu mente descansa. Los mares polares son quizás los más misteriosos de todos los océanos. El océano Ártico, cubierto durante la mayor parte del año por una capa de hielo marino, guarda debajo de ese hielo un ecosistema de una riqueza sorprendente. Debajo del hielo, en la interfaz entre el hielo y el agua, viven algas del hielo que se adhieren a la superficie inferior de la banquisa y producen energía a través de la fotosíntesis durante los meses de verano ártico, cuando la luz solar penetra a través del hielo. Esas algas son el fundamento de una cadena alimentaria que incluye diminutos crustáceos llamados copépodos que pastan sobre ellas, y sobre los cuales se alimentan peces árticos, focas, ballenas beluga y narvales. El narval, esa criatura extraordinaria con su colmillo espiral que puede medir hasta 3 metros, habita las aguas árticas y puede sumergirse hasta más de 1.500 metros de profundidad, usando su colmillo que en realidad es un diente de sección espiral para detectar cambios en la presión, la temperatura y la salinidad del agua. El océano Antártico, que rodea el continente de la Antártida, es también un ecosistema de extraordinaria productividad. Sus aguas frías y ricas en nutrientes sustentan densas concentraciones de krill antártico, pequeños crustáceos de apenas unos pocos centímetros de longitud, que son el alimento principal de las ballenas jorobadas, los leopardos marinos, los pingüinos, los petreles gigantes y una enorme variedad de aves y mamíferos marinos. Se estima que la biomasa total de krill antártico es de varios cientos de millones de toneladas, lo que lo convierte en uno de los animales más abundantes del planeta en términos de biomasa total. Sin el krill, el ecosistema marino antártico, con toda su diversidad y magnificencia, se vendría abajo como un castillo de arena cuando llega la marea. Las aguas antárticas también albergan peces con propiedades únicas. Los peces de hielo, los nototenoides, han desarrollado proteínas anticongelantes en su sangre que impiden la formación de cristales de hielo en sus tejidos, incluso cuando la temperatura del agua desciende a menos 1,8 grados centígrados, el punto de congelación del agua de mar. Algunos de estos peces carecen incluso de hemoglobina en su sangre, algo que sería letal para prácticamente cualquier otro vertebrado. En cambio, compensan la falta de hemoglobina con un volumen de sangre mayor, un corazón más grande y vasos sanguíneos más amplios que permiten transportar suficiente oxígeno disuelto directamente en el plasma sanguíneo para satisfacer sus necesidades metabólicas, que son bajas gracias a la temperatura fría del ambiente. El mar de Weddell, en la Antártida, es uno de los cuerpos de agua más transparentes del mundo. En condiciones ideales, la visibilidad bajo el agua puede llegar a 80 metros, el equivalente a la longitud de una piscina olímpica y media.
Esta transparencia extraordinaria se debe a que el mar de Weddell tiene relativamente pocas partículas en suspensión y una baja densidad de plancton en comparación con otros mares. Es un espacio de una claridad casi irreal, donde la luz del sol penetra profundamente coloreando el agua de un azul eléctrico que va oscureciendo a medida que la profundidad aumenta. En ese azul, los icebergs que se desprenden de la barrera de hielo Ross navegan lentamente. Masas de hielo que pueden ser tan grandes como países enteros, que flotan durante años y décadas mientras se van derritiendo y transformando hasta desaparecer completamente en el agua. Los icebergs son también, como los naufragios, ecosistemas móviles. Mientras flotan, sus partes sumergidas se convierten en sustrato para algas e invertebrados marinos. Los pingüinos y las focas descansan sobre ellos. Las aves los usan como punto de orientación en el mar abierto. Y cuando finalmente se derriten, liberan al agua los sedimentos que atraparon cuando el hielo se formó en el interior del continente antártico, añadiendo minerales a las aguas circundantes y estimulando la productividad biológica. Respira profundo una vez más. Siente el aire entrando en tus pulmones, llenándolos completamente, y luego saliendo despacio. Como una ola que llega a la playa y se retira. Como el ciclo eterno del océano, que lleva y trae, que sube y baja, que siempre vuelve a comenzar. Los océanos tienen sus propias montañas. Las montañas submarinas, llamadas montes submarinos o seamounts, son elevaciones del fondo del océano que no llegan a la superficie y que por lo tanto son invisibles desde arriba. El océano está sembrado de montes submarinos. Se calcula que hay más de 30.000 de ellos con una altura superior a los 1.000 metros y muchos más de menor tamaño. Estas montañas submarinas son islas de vida en el fondo del mar. Sus laderas rocosas ofrecen sustrato para los corales y las esponjas que no pueden adherirse al sedimento blando de las llanuras abisales. Las corrientes oceánicas que chocan con ellas se ven forzadas hacia arriba, trayendo nutrientes desde las profundidades hacia las capas más iluminadas, creando una proliferación de plancton y de peces sobre la cumbre del monte submarino. Los pescadores de todo el mundo conocen empíricamente que pescar sobre un monte submarino es mucho más productivo que hacerlo en mar abierto, porque la concentración de vida es mucho mayor. Algunos montes submarinos tienen sus propias especies endémicas, organismos que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En cada expedición a un monte submarino no explorado previamente, los científicos encuentran invariablemente nuevas especies, organismos que evolucionaron en ese ecosistema aislado durante millones de años y que son únicos de ese lugar. Los montes submarinos son como islas oceánicas en el sentido evolutivo, lugares de aislamiento y de especiación, donde la vida encuentra formas nuevas de expresarse. La dorsal mesoatlántica es quizás la cadena montañosa más larga del planeta, aunque casi nadie la conoce porque está completamente sumergida. Se extiende por unos 16.000 kilómetros desde el Ártico hasta el Atlántico Sur, una cicatriz de fuego y roca en el fondo del océano, donde las placas tectónicas de América y las de Europa y África se separan lentamente. A lo largo de la dorsal, el magma emerge continuamente desde el manto de la Tierra, solidificándose al contacto con el agua fría del océano y añadiendo nueva corteza al fondo del mar. Es un proceso de creación continua, silencioso e invisible para la superficie del mundo, pero fundamental para la tectónica de placas que da forma a todos los continentes y a todos los océanos. A lo largo de la dorsal mesoatlántica hay volcanes activos submarinos. El Kik Mgeni, frente a la isla de Granada en el Caribe, es quizás el volcán submarino más conocido del Atlántico. Asciende desde el fondo del mar hasta apenas unos 200 metros de la superficie, y sus erupciones ocasionales producen columnas de burbujas y de material volcánico que pueden ser detectadas desde la superficie. Pero hay docenas de volcanes submarinos activos en los océanos del mundo, muchos de ellos en el Pacífico, que forman parte de lo que se conoce como el Anillo de Fuego del Pacífico, la zona de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea ese océano.
Las erupciones volcánicas submarinas son eventos extraordinarios que los científicos tienen pocas oportunidades de observar directamente. Cuando un volcán submarino entra en erupción, expulsa lava que al contacto con el agua fría del océano se enfría instantáneamente, formando estructuras características de forma almohadillada, llamadas lavas almohadilladas o pillow lavas. Estas estructuras llenan el fondo oceánico cerca de las dorsales, como enormes apilamientos de almohadones de roca negra y vidriosa. Y sobre ellas, con el tiempo, se van instalando los primeros colonizadores, bacterias, poliquetos, almejas hidrotermales, comenzando el proceso de construcción de un nuevo ecosistema sobre lo que hace poco era roca fundida. Hay también volcanes submarinos que, en lugar de lava, expulsan agua de temperaturas extremas cargada de dióxido de carbono y de otros gases. Estos volcanes de CO2 se encuentran en algunas zonas del Pacífico y del Atlántico y crean en sus alrededores condiciones de muy alta acidez que excluyen a la mayoría de los organismos marinos, pero que son el hogar de comunidades especializadas de microbios y de algunos invertebrados adaptados a esa acidez extrema. Estos ecosistemas de volcanes de CO2 son un modelo a pequeña escala de cómo podrían responder los ecosistemas marinos a la acidificación causada por el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Tu sueño es ahora casi completo. Las palabras llegan como desde muy lejos, suaves y continuas, como el sonido del mar cuando se escucha desde la distancia. No necesitas seguirlas. No necesitas entenderlas. Solo necesitas dejar que fluyan a tu alrededor, como el agua fluye alrededor de las piedras en el fondo del océano. Uno de los fenómenos más hermosos que se producen en el océano es el florecimiento de plancton. En primavera y en verano, cuando la luz solar aumenta y los nutrientes están disponibles, el fitoplancton microscópico que habita las capas superficiales del océano se reproduce con una rapidez asombrosa, multiplicándose millones de veces en cuestión de días, hasta que el agua del océano adquiere un color verdoso o rojizo visible desde el espacio. Estos florecimientos de plancton, visibles en las imágenes de satélite como manchas de color en el azul del océano, son momentos de productividad biológica extraordinaria. Son la primavera del mar, la base de la cadena alimentaria que eventualmente sostiene a los peces y a las aves marinas y a los mamíferos marinos. Sin el plancton, los océanos serían desiertos. Sin los océanos, los continentes serían yermos. Algunos florecimientos de plancton producen sustancias tóxicas que pueden ser peligrosas para otros organismos marinos y para los seres humanos. Las llamadas mareas rojas o florecimientos algales nocivos son fenómenos en los que ciertas especies de fitoplancton tóxico se multiplican masivamente, coloreando el agua de rojo o naranja y produciendo toxinas que se acumulan en los moluscos bivalvos, las almejas, los mejillones, las ostras, que filtran el agua y concentran esas toxinas en sus tejidos. Consumir esos moluscos puede causar en los seres humanos enfermedades graves que van desde parálisis hasta la muerte. Por eso los servicios de salud pública monitorizan continuamente el estado de las aguas costeras y suspenden la pesca y el consumo de mariscos cuando se detectan estas toxinas. Pero los florecimientos de plancton también pueden producir espectáculos de belleza extraordinaria. El plancton bioluminiscente, organismos unicelulares que producen luz cuando son perturbados mecánicamente, puede convertir la estela de un barco o las olas de una playa en un espectáculo de luz azul eléctrica que parece sacado de un cuento de hadas. En algunas playas del mundo, como en la isla de Baadú, en las Maldivas o en las costas de Puerto Rico, se producen fenómenos de plancton bioluminiscente tan intensos que el agua brilla de noche, con una luz azul que ilumina la orilla. Las olas que rompen en la playa producen destellos y cascadas de luz. Las huellas de los pies en el agua dejan rastros luminosos que duran unos segundos antes de desvanecerse. Es uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza y es producido por organismos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. El océano tiene ritmos. Tiene el ritmo de las mareas, producidas por la atracción gravitacional de la Luna y en menor medida del Sol, que suben y bajan 2 veces al día, en la mayoría de las costas del mundo,
con una regularidad que los marineros han estudiado y registrado durante milenios. Tiene el ritmo de las estaciones, que cambian la productividad del plancton, los patrones de migración de los peces, la presencia de las aves marinas. Tiene el ritmo de las corrientes oceánicas, que llevan calor desde los trópicos hacia los polos y frío desde los polos hacia los trópicos, regulando el clima del planeta con una constancia que se puede medir en siglos. Y tiene también los ritmos más largos, los de los ciclos climáticos que operan en escalas de decenas de miles y de cientos de miles de años, los ciclos de Milankovitch que cambian la cantidad de energía solar que llega a diferentes partes de la Tierra y que han sido responsables de la alternancia de períodos glaciales y períodos cálidos durante los últimos millones de años. Durante los períodos glaciales, el nivel del mar cae porque el agua queda atrapada en las enormes capas de hielo que cubren los continentes. Durante los períodos interglaciares, como el que vivimos ahora, el hielo se derrite y el nivel del mar sube. Y el océano, siempre el océano, es el protagonista silencioso de todos estos ciclos. El almacén de agua que se congela y se derrite, que sube y baja, que conecta el pasado con el presente y el presente con el futuro del planeta. Esta noche, mientras duermes, el océano sigue sus ritmos eternos. Las mareas suben en alguna costa y bajan en otra. Las corrientes profundas transportan agua fría y densa desde el Atlántico Norte hacia el sur y agua cálida superficial desde el Caribe hacia Europa. Los peces linterna hacen su migración nocturna hacia la superficie, millones de ellos en todos los océanos. Las ballenas cantan en la oscuridad submarina, sus canciones viajando por cientos de kilómetros de agua. Los foraminíferos del abismo Challenger se mueven imperceptiblemente sobre el sedimento más tranquilo del mundo, y tú descansas. Profundamente. Completamente. Con la seguridad de que el mundo está en sus lugares. Con la tranquilidad de quien sabe que hay misterios inmensos en la tierra, misterios bajo el agua, misterios en el cielo, y que no todos ellos necesitan ser resueltos esta noche. Algunos misterios están ahí para recordarnos que el mundo es más grande que nuestra capacidad de comprenderlo, y que esa grandeza es una razón para el asombro y para la paz, no para la ansiedad. El océano profundo te enseña esto. Te enseña que la oscuridad puede ser un lugar de vida, que la presión puede ser una condición de existencia, que el silencio puede ser pleno, que la lentitud puede ser perfecta, que hay formas de estar en el mundo que son completamente diferentes a la nuestra y que son igualmente válidas, igualmente reales, igualmente hermosas. Cierra los ojos completamente ahora. Deja que el sonido de estas palabras se convierta en el sonido del mar que escuchas desde lejos, en el murmullo continuo del agua que no tiene principio ni fin. Deja que tu cuerpo se hunda 1 centímetro más en el colchón, 1 centímetro más en la calidez. Deja que tu mente flote en ese espacio entre el pensamiento y el sueño, donde todo es posible y nada es urgente. El abismo Challenger te espera en sueños. No con su presión aplastante, sino con su quietud. No con su oscuridad intimidante, sino con su paz. El lugar más profundo del mundo te dice esta noche que está bien descansar, que está bien no saber todo, que está bien soltar. Los océanos tienen 11 kilómetros de profundidad y tú puedes descansar en todos ellos. Buenas noches. Que el mar te lleve suavemente hacia el sueño más profundo y más reparador. Que la nieve marina caiga sobre ti como una manta. Que la bioluminiscencia del abismo ilumine tus sueños con destellos de azul y verde. Que el silencio del fondo del océano sea el silencio de tu descanso esta noche. Duerme. El océano profundo guarda todos los misterios, y esta noche tú no necesitas cargar ninguno. Solo necesitas descansar. Solo necesitas respirar. Solo necesitas dejarte llevar por las profundidades del sueño, tan profundas como el abismo Challenger, tan tranquilas como el fondo del mar.